¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a tratar de explicar a través de esta especie de tutorial el funcionamiento de una nueva herramienta que el programa Meridian Pro ha incorporado a partir del trabajo que Juan Saba realiza habitualmente con su tarea de programación, brindando un servicio que es indispensable para todos aquellos que trabajamos, entre otros temas, con astrología mundana. Vamos a analizar a través de este programa y de esta nueva herramienta que brinda el programa un hecho que ya todos conocemos, que es la próxima conjunción que se va a realizar en el cielo el día 12 de enero del 2020 como conjunción de Saturno-Plutón en el signo de Capricornio. Todos sabemos que para esa fecha Plutón ya desde hace tiempo caminando por Capricornio, se le va a sumar el planeta Saturno y el día 12 de enero se ponen en conjunción. Conjunción eclíptica, todos sabemos lo que es una conjunción eclíptica en un determinado lugar del zodíaco. Para todos aquellos que la analizan desde el punto de vista mundial, esto puede llegar a provocar en diferentes lugares del mundo hechos de diferente naturaleza, desde terremotos, actividad volcánica, también situaciones de problemas sociales, atentados, conflictos, problemas de todo tipo de naturaleza, también en situaciones económicas de diferente tenor en la medida que cada uno lo va evaluando. A través de la astrología mundana y a través de la herramienta de relocalización que habitualmente traen los software de astrología, nosotros podemos relocalizar o ver dónde esa conjunción cae en el mapa de la Tierra, y eso ya nos da una idea de qué zonas son las afectadas o qué zonas pueden ser las que se afectan en un determinado momento. Pero ¿qué ocurre si nosotros queremos proyectar ese aspecto luego en el tiempo? Para saber cuándo en determinados lugares ese aspecto, que el 12 de enero es una conjunción solamente, va a comenzar a manifestarse en los distintos lugares de la Tierra, en los distintos lugares de nuestro planeta. Y es ahí donde empiezan las elucubraciones, donde empiezan las teorías diferentes, donde empiezan a tomarse distintas significaciones en relación a cuándo un hecho eclíptico se manifiesta desde el punto de vista mundano, separando en este análisis aquellas cosas que se dan en la eclíptica y luego su manifestación en lo mundano, que sería analizando el sistema de casas, individualizándolo así para cada lugar de la Tierra. Nosotros para esto tendríamos que analizar en primer lugar esto que estamos viendo, que es el speculum. ¿Qué es el speculum? El speculum es una planilla que vuelca a través de diferentes resultados las posiciones de los planetas en un momento dado, para un lugar determinado. Este speculum está hecho para la ciudad de San Carlos de Bariloche, para el momento exacto en que esta conjunción Saturno-Plutón se está realizando. Y lo vamos a utilizar como ejemplo. Nosotros no vamos a trabajar para esta ciudad, sino vamos a tratar de trabajar y proyectar esto a todo el mundo. Pero esta planilla que habitualmente aparece en el software Meridian, lo vamos a ver aquí. Aquí nosotros ya tenemos el speculum tal como lo muestra. Nosotros vamos a pasar acá a la carta. Esta carta se realiza el 12 de enero del 2020, aproximadamente a las 14:01:36. Esto sería la hora local, la hora del sitio en el cual se realiza. El mismo programa provee las herramientas para encontrar cuándo una conjunción se va a llevar adelante. Yo esta conjunción la tengo precargada. Pero cuando nosotros obtenemos esta conjunción, bueno, queremos proyectarla habitualmente a nuestro planeta, el planeta Tierra. Vamos a mostrarles cómo hacemos para encontrar a través del Meridian una conjunción determinada. Nosotros sabemos que se va a realizar la conjunción Saturno-Plutón, a lo mejor no sabemos todavía cuándo y tenemos que buscarla. Aquí tiene diferentes herramientas, como este análisis dinámico, que está en la sección de herramientas. Nosotros tomamos el tabular, y aquí en el tabular desconfiguramos todo lo que esté tildado como direcciones y progresiones, y buscamos en tránsitos.
pero vamos a utilizar los tránsitos a tránsito. ¿Por qué? Porque no es un tránsito sobre una carta natal, es un tránsito que va a ocurrir en el cielo entre dos planetas. Se trata de un ciclo planetario, el ciclo entre Saturno y Plutón, que cada 30 y pico de años, 36, 37 años aproximadamente, se vuelven a encontrar en el cielo. Aquí en la zona de detalles, nosotros marcamos Saturno y Plutón, elegimos estos dos planetas, aquí yo los saqué, vamos a volver a poner a Saturno, vamos a poner a Plutón, podríamos poner también como punto de búsqueda Saturno-Plutón por cualquier cosa que pudiese ocurrir, y solamente vamos a dejar los aspectos de conjunción, que es lo que estamos buscando, para que el programa no se distraiga calculando otro tipo de cosas, otro tipo de elementos. Una vez que tenemos ya esto configurado de esta manera, vamos a aceptar para que nos busque en el cielo cuándo esta conjunción se va a dar. Aquí el programa lo está buscando, lo está analizando y ya nos tilda o nos está listando la fecha en que la conjunción Saturno-Plutón ocurre en el cielo. Esto es el 12 de enero del 2020 a las 14:01:36 hora argentina. Nosotros levantamos la carta con esta hora. Una vez que tenemos la carta levantada con esta hora, vamos a la misma. Nosotros ya tenemos configurada la carta y la tenemos guardada. Aquí tenemos la carta y nos muestra la carta tal como se hace en Bariloche. Pero si yo quisiera proyectar esta carta al cielo, al mapa de la Tierra, cliqueando sobre la misma con el botón derecho, yo busco astrocartografía y aquí tenemos una herramienta clásica ya, que está en varios programas de investigación. El Meridian obviamente incluye esta herramienta y nos muestra cómo esta herramienta tan interesante hace que caiga o nos muestra dónde cae geográficamente la conjunción Plutón-Saturno. Y aquí la vemos, lo estamos señalando con el mouse. Plutón-Saturno cae exactamente muy pegado a la zona cordillerana del hemisferio sur, prácticamente sobre la cordillera, y esto podría ser una de las zonas afectadas. También una de las zonas afectadas es la contrapartida, es decir, esto sería cuando el lugar de la Tierra donde la conjunción al hacerse va a estar sobre el medio cielo. Afecta de lleno la zona cordillerana, también hacia el norte por Centroamérica, también la zona de Nueva York. Pasa exactamente por Nueva York esta misma conjunción. Del otro lado de la Tierra la tendríamos a 180 grados de distancia de este meridiano, y vemos que por esta zona, que la tenemos un poquito borrada, Plutón está aquí y pasaría por la zona de Malasia, Japón, Australia, con una serie de países a los que se verían afectados. También tenemos la línea ascendente y descendente, y esto ya de por sí nos habla de aquellos lugares de la Tierra donde esa conjunción se puede llegar a proyectar. Juan Saba agregó a este mapa terrestre, a este mapa que se utiliza para la astrocartografía, una herramienta que nos permite encontrar, a través del cálculo de direcciones primarias, cuándo una conjunción eclíptica se va a dar en el tiempo. Y después le vamos a explicar por qué. Pero esto simplifica mucho el cálculo para decir, bueno, a través de una técnica en particular, como son las direcciones primarias, yo puedo contar la cantidad de días desde el momento de la conjunción eclíptica hasta el momento en que esto se manifiesta. Por ejemplo, si yo voy aquí donde dice astrología mundana, pongo primarias Nyborg, que son las primarias que trabajan bajo el polo del significador, después les voy a explicar por qué. Pongo los planetas involucrados, Saturno y Plutón, cierro esto y lo vuelvo a abrir. Cerrarlo es porque para que el programa tome aquello que yo estoy realizando. Y ustedes van a ver aquí, en este cuadro donde hay un recuadrito amarillo, como si cuando yo paso el mouse por el mapa, las longitudes, latitudes van cambiando. Pero si yo cliqueo sobre una ciudad, esto que está acá en amarillo se va a modificar. Por ejemplo, en la zona donde yo vivo, en Bariloche,
cliqueando sobre el mouse, sobre el mapa o sobre el lugar, me dice que la conjunción Saturno-Plutón eclíptica se va a manifestar para ese sitio en particular a través de las direcciones primarias 2,5 días después, aproximadamente 3 días después de la fecha de la conjunción eclíptica, tomando como fecha de cierre el 15 de enero del 2020. Si yo busco la misma conjunción para la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, me posiciono en el lugar de la ciudad de Buenos Aires, doy clic sobre este lugar y aquí me dice que 4 días después del 15 de enero, es decir, perdón, del 12 de enero, que es el momento de la conjunción eclíptica, es decir, el 16 de enero, 4 días después, la conjunción Saturno-Plutón eclíptica vence como dirección primaria bajo el polo del significador. Yo puedo buscar cualquier lugar de la Tierra y así ir, por ejemplo, en Lisboa, en Barcelona, 204 días después, ya el salto es mucho mayor. Esto, en vez de la conjunción eclíptica se hace el 12 de enero del 2020 y 204 días después, el 3 de agosto del 2020, vence mundanamente esta dirección. ¿Qué está indicando esto? El día o los días, el día alrededor del cual, esto vamos a tomar un orbe que puede ser de unos 10 días antes o unos 10 días después, el momento en el cual esa dirección primaria va a vencer, se va a manifestar concretamente en el mundo de la realidad, en el mundo visible, en el mundo de los hechos tangibles. Y esto se resuelve a través de esta herramienta que nos ha agregado Juan Saba a este programa Meridian Pro que él ha realizado ya desde hace tanto tiempo. Hace pocos días sumó a esto otra facilidad, porque en principio, y estaba en forma de prueba, había que cliquear sobre cada lugar de la Tierra y tomar nota de el aspecto para después, posteriormente, tratar de interpretarlo. Primero, en estas cosas uno debe calcular, encontrar los lugares, calcular las fechas y después el aspecto se interpreta desde el punto de vista de la astrología. Pero ha sumado una herramienta distinta, diferente, que nos permite, aquí en la zona de localidades, cargar lo que son las localidades personales, aquellas localidades con las que trabajamos habitualmente. Entonces yo puedo editar estas localidades personales. Ven acá, yo tengo cargado Berlín, Bogotá, Buenos Aires, Londres, Madrid, México, Moscú, Nueva Delhi, Nueva York, París, Río de Janeiro, Roma, bueno, una serie de ciudades. Puedo agregar una ciudad más, puedo agregar muchísimas ciudades más en este listado personal. ¿Para qué? Para no tener que hacerlas una por una, porque además de esta manera yo ya cargo la ciudad con longitud y latitud exacta, el punto exacto, no necesito estar cliqueando sobre el mapa con el mouse aproximadamente para encontrar la zona donde un aspecto se puede manifestar. Una vez que yo tengo ya una lista de 20, 30, 100 localidades sobre las que quiero trabajar con ese solo aspecto, Saturno-Plutón por ejemplo, y saber cuándo vence en cualquier lugar del mundo, vuelvo con esas localidades precargadas a este mismo sector, a arco dirección, y aquí encontramos un botón que se llama fecha arco localidades personales. Solamente cliqueando sobre esto me brinda un listado completo de la ciudad, la longitud, la latitud, el punto promesor, el punto significador, la cantidad de días en que se va a manifestar ese aspecto, días posteriores al momento de la conjunción eclíptica, la fecha, obviamente contando la cantidad de días obtiene la fecha, y si quiere un dato más todavía, la hora. Ahora, un dato que bueno, es una sutileza porque muy difícilmente una dirección primaria ocurra a la hora en que uno lo está buscando. Podría ser, pero no es lo habitual. Siempre hay un orbe de algunos días alrededor del momento, pero nos da la fecha exacta en que eso ocurre. Esta es una imagen, es decir, yo no puedo cargar esta imagen, pero solamente apretando este botón, dice copiar imagen en memoria, copio esto en la memoria y a través de un archivo de texto, un TXT, yo tengo volcados allí todos estos datos para poder trabajarlos con el programa que yo desee. Así que esta es una herramienta indispensable para todos aquellos que trabajan con astrología mundana y tratan de interpretar un aspecto determinado y saber sobre todo cuándo este aspecto se proyecta en el tiempo, ¿no? Que es una de las cosas
más interesantes que nosotros utilizamos cuando nos dedicamos a este tipo de astrología, ¿no? Lo importante es poder trabajar con la herramienta, conocerla, aprender su funcionamiento, que básicamente es esto que yo les acabo de mencionar. Pero vamos a seguir avanzando entonces y contarles un poquito qué es lo que este programa hace. Aquí nosotros vemos el speculum, tal como lo calcula el Meridian también, o como habitualmente se hacía a mano hace muchos años atrás, cuando todavía no existían las computadoras y uno tenía que trabajar durante muchas semanas para poder llenar esta planilla, que ahora en segundos está realizada. Aquí el programa nos vuelca diferentes datos: la longitud eclíptica en esta primera columna, la latitud del planeta con respecto a la eclíptica, la declinación con respecto al ecuador, la ascensión recta medida sobre el ecuador celeste, la distancia meridiana, la diferencia ascensional, el semiarco, la distancia meridiana para poder hacer comparaciones ascensionales entre dos cartas, y el famoso polo topocéntrico, polo que nos permite calcular las direcciones primarias bajo el polo del significador, y finalmente las ascensiones oblicuas, con la que podemos también trabajar con direcciones primarias, y también aquellos que hacen astrología ascensional poder calcular el tema ascensional. Pero acá, más allá de todo esto, que son temas diferentes o complementarios a esto que estamos viendo, lo importante es ver que Saturno y Plutón, que aquí lo tenemos destacados, acá en donde están las longitudes eclípticas, nos muestran que están en exacta conjunción. Hay un segundo de diferencia que es mínimo, pero que no afecta al lugar ni al momento de la conjunción. 22, 46, 35 de Capricornio está Saturno, 22, 46, 34 o 35 de Capricornio también está Plutón. Es una conjunción eclíptica. Pero ¿qué pasa cuando la conjunción la vemos o la medimos sobre la ascensión recta, sobre el ecuador celeste? 294.35, 294.42. Aquí ya hay una pequeña diferencia. De 42 a 35 tengo 7 minutos de arco. 7 minutos de arco, estaría hablando de una dirección mundana, dirección por ascensión recta, de aproximadamente un mes. Pero las ascensiones rectas son direcciones que se dan para todos los lugares del mundo en el mismo momento. No hay diferenciación por ciudad. De esta manera trabajan las direcciones por ascensión recta. ¿Qué ocurre si yo trabajo con direcciones primarias bajo el polo del significador? Estas son las direcciones que nos permiten encontrar una fecha de vencimiento para cada ciudad en particular. ¿Por qué es esto? Porque incorporo el horizonte, porque incorporo la latitud geográfica. Eso hace que cada ciudad tenga, mediante estas direcciones que también se calculan sobre el ecuador celeste, pero incorporando el polo de cada planeta, es decir, el polo es el ángulo que es proporcional a su ubicación en la esfera celeste, nos va a dar posiciones ascensionales diferentes, y para cada ciudad estas ascensiones van a ser distintas y van a fijar fechas diferentes cuando los trabajemos con Arconayud, por ejemplo. Tenemos acá que la ascensión oblicua de Saturno es de 294 grados 47 minutos, y la ascensión oblicua de Plutón es 294,54 minutos. Aquí tenemos los mismos casi 7 minutos de arco que hay con ascensión recta, pero para la ciudad de Bariloche, porque es una ciudad cercana al lugar de la conjunción. Pero a medida que nos vamos alejando del lugar donde la conjunción se da sobre el meridiano, estas ascensiones oblicuas van a ir aumentando lentamente. Acá tratamos de explicar qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista visual. Acá tenemos las tres esferas superpuestas: la esfera celeste con su ecuador celeste, la esfera eclíptica, que es por donde los planetas transitan cuando dibujamos la carta. Nosotros cuando dibujamos la carta ponemos en la misma las posiciones eclípticas, y también tenemos el ecuador celeste, el horizonte del lugar, que es esta línea acá que nos marca el ascendente. Sobre el ecuador tenemos marcados diferentes puntos.
hay 4 puntos marcados, 2 son ascensiones rectas de los planetas, los otros 2 son ascensiones oblicuas, y vemos que todas se distribuyen sobre el ecuador en lugares diferentes. Por ejemplo, las ascensiones rectas están señaladas con el número 1 y 3, mientras que las ascensiones oblicuas están señaladas con el número 2 y 4, ¿no? Ahora, si ustedes ven la posición eclíptica, Saturno está al norte de la eclíptica, Plutón está al sur de la eclíptica, pero los dos están en el mismo grado. Esta es una conjunción eclíptica, pese a que los cuerpos de los planetas, uno está al norte y el otro está al sur. Esto es lo que produce que cuando lo proyectamos esto mismo sobre el ecuador, nos den medidas diferentes. Al tomar el arco de esto y transformarlo mediante, por ejemplo, la clave Naiboth en tiempo, nos van a dar fechas diferentes, fechas distintas. Acá vemos esta proyección sobre la cordillera de los Andes, que es lo que habíamos hablado en un principio. Esto es el mapa que también estuvimos viendo durante el principio de nuestra exposición. Y bueno, todo esto es parte de la forma en que nosotros calculamos esta carta natal para poder encontrar entonces los vencimientos adecuados mediante esta forma de utilizar las direcciones primarias, analizando una conjunción eclíptica y cuándo esta conjunción eclíptica se va a manifestar en la realidad. Para poder graficar mejor esto que estamos hablando, vamos a utilizar una herramienta de dibujo, como el Paint, que viene adosado a Windows. Y vamos a tratar de dibujar en la pantalla, tratando de explicar qué es este tipo de direcciones que nosotros estamos utilizando. Vamos a graficar la línea del ecuador, ahí la tenemos. En rojo vamos a poner la línea de la eclíptica, este triángulo ya todos lo conocen. Este punto sería el punto Aries. Entonces nosotros tenemos, recuerden acá, la eclíptica, acá el ecuador celeste. Cuando nosotros consignamos la presencia de un planeta cualquiera, el planeta tiene latitud, o sea, nosotros lo que ven las efemérides o lo que las efemérides muestran es la proyección sobre la eclíptica, es decir, un planeta que se encuentre aquí, Saturno por ejemplo, lo que las efemérides muestran es la posición eclíptica, cuenta a partir de Aries la cantidad de grados y me dice, bueno, este planeta podría estar en Tauro, Plutón está ahora en Capricornio, pero vamos a tomar esto como ejemplo nada más. Pero lo que podría estar ocurriendo es que el cuerpo del planeta esté acá, al norte de la eclíptica. Este es un planeta, vamos a poner que este sea Saturno. Está a una determinada distancia de la eclíptica y esta distancia se llama latitud eclíptica. Si yo mido la distancia del planeta al ecuador, tengo lo que se llama la declinación del planeta. Entonces, si esta medida es la longitud, esta medida que yo tengo acá es la ascensión recta del planeta, que es lo que yo mido sobre el ecuador a partir del 0 de Aries. Si yo incorporo acá otro planeta, como Plutón, por ejemplo, y el cuerpo estuviese acá, al proyectarlo sobre la eclíptica está en el mismo lugar que Saturno. Por eso decimos que es una conjunción. Pero es una conjunción eclíptica, los planetas están en lugares diferentes. Uno está al norte de la eclíptica, el otro está al sur de la eclíptica. Si yo mido la distancia que tenía la latitud, acá mido la declinación, y como vemos la ascensión recta es distinta. Pese a que ambos planetas tienen una posición eclíptica similar, las ascensiones rectas son diferentes. ¿Qué significa esto? Que en esta conjunción eclíptica reside la potencialidad del aspecto, reside la fuerza del aspecto. Mientras que en la zona mundana, que es la zona del ecuador, este espacio que yo puedo transformar en tiempo con una clave determinada, por ejemplo, la clave de 1 grado igual a 1 año, que es la clave de Ptolomeo, o la clave Naiboth, que es 0 grado, van a perdonar la letra porque lo estoy haciendo con
una lapicera virtual, 8,33 segundos es un año. Esta es la clave utilizada fundamentalmente en direcciones primarias, clave NAIDO. Transformamos esto en tiempo mediante esta clave y nos dice cuándo este aspecto va a vencer. Pero las ascensiones rectas, que son las direcciones mundanas, son para todo el planeta con igual vencimiento. Cuando yo incorporo en este cálculo el plano de posición, es decir, la localidad en que la persona está, en que el observador está, ya las ascensiones oblicuas que voy a obtener, que son otras posiciones sobre el ecuador, pero calculadas para cada observador en particular, también van a ser diferentes. Los planos van a ser diferentes, van a ser distintos. Por ejemplo, lo voy a hacer un poco al azar acá. Este sería un plano de posición que pasa por el cuerpo de Plutón, me da una ascensión oblicua. Este otro plano de posición que pasa por el cuerpo de Saturno me daría otra ascensión oblicua. La diferencia entre ambas, entre esta y esta, me daría una dirección más grande que la dirección de ascensión recta, que también medida bajo el arco NAIDO me va a dar una fecha de vencimiento distinta para cada ciudad con la que le calcule, para esto que es una conjunción eclíptica. Toda conjunción eclíptica encierra la semilla de algo que se va a manifestar un tiempo después, el tiempo de maduración que tiene ese aspecto eclíptico. Y ese tiempo de maduración, ese tiempo de expresión en lo mundano, en lo concreto, en lo real, lo expresa una dirección primaria bajo el polo del significador para cada lugar de la Tierra en forma diferente. Este cálculo que se hacía a mano, y obviamente uno tenía que tener en cuenta que para cada ciudad era un cálculo engorroso, lento, largo, complejo de hacer. Esta herramienta entonces que nos ha brindado Juan Saba en el programa Meridian viene a solucionar este tema realmente en forma sustancial, expresando para cada lugar de la Tierra el momento exacto en que una dirección primaria va a vencer a partir de ser tomada desde una conjunción, por ejemplo, que ocurre en el cielo, algo tan simple como eso, encontrando los distintos lugares de la Tierra y las distintas fechas en que esa conjunción se va a manifestar. Espero que les sea de utilidad esto que acabamos de comentar, y si todavía no tiene la versión actualizada, bueno, pónganse en contacto con Juan. Él es el autor del programa Meridian. Aquí le estamos mostrando la página donde puede llegar a conseguir este programa, y obviamente va aquel que trabaja con direcciones primarias bajo el polo o trabaja con astrología mundana, va a encontrar una herramienta indispensable para todo lo que tenga que ver con sus trabajos, sus proyectos y sus investigaciones. Que lo pase bien, nos encontramos pronto con otro tema y con otras informaciones que pueden ser de utilidad para todos los astrólogos.